Capítulo 7. El abuso. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Salmo 9, versículos del 3 al 4. 2004. Me la pasaba hundida en un mundo de tristeza y desolación a causa del fracaso en mi matrimonio. La culpa me estaba matando y quizás a causa de esto mi embarazo estaba pagando las consecuencias. Me dolía en el alma, así que me esforzaba para sostenerme sin dejar de trabajar. Desesperada, no me había dado cuenta que cuando estaba cerca mi familia, todo se volvía caótico y problemático. Y era precisamente porque yo, inconscientemente, quería arreglar la vida de mi madre y de mis hermanos sin importar los sacrificios que tenía que hacer. Era algo compulsivo, enfermizo. Así que, sin darme cuenta, y ya mi matrimonio no tenía forma de reconstruirse, pero no quería aceptarlo. Llevaba 6 meses de embarazo cuando enfermé. Durante el tiempo que permanecí en el hospital, Tony no me visitaba, lo que hacía el tiempo largo y tedioso. Emocionalmente estaba devastada. No me daba cuenta de nada a mi alrededor en mi obsesión por él. En una ocasión en que mi madre me fue a visitar al hospital llevando consigo a mi hija más pequeña, le pregunté por mi hija mayor y por mi marido. Me respondió: él no viene a visitarte porque está arreglando el carro. Pretexto. Siempre inventaba alguna mentira con olor a verdad para que yo la creyera. Nada me hacía mirar la realidad. Estaba desesperada por recuperarlo. Tenía todas las verdades en mi cara y no veía lo que estaba pasando en mi propia casa. Mi madre regresó a casa y yo me quedé unos días más en el hospital. Me dieron de alta cuando lograron estabilizar mi diabetes y alergia, pero los problemas del alma seguían torturándome. Tenía que presentarme a trabajar y esperar que pasaran los 3 meses restantes para el alumbramiento. Mientras tanto, preparaba todo para recibir al bebé. Estaba claro que entre Tony y yo ya no quedaba nada. Me rehuía todo el tiempo, incluso me esquivaba cuando yo lo quería besar. Aquellos desplantes me perforaban de lado a lado. Era entonces que me sentía fea, gorda, y le daba la razón, disculpándolo. ¡Ah, qué idiota soy! ¡Qué falta de amor propio! Yo misma me contestaba: ahora que nazca mi bebé, me pondré a dieta y haré ejercicio para gustarle de nuevo. Dentro de mi ceguera y obsesión, no me daba cuenta de que a él ya no le importábamos. Antes del parto, dejé el trabajo para poner todo en orden, limpiar la casa, arreglar el cuarto de la bebé, tener tiempo para mis hijas y para él, pero la situación con él estaba peor. Se comportaba distante, extraño. Era como si en lugar de ser mi marido fuera el vecino que había venido a pedir algo prestado. A mí nada parecía quitarme la obsesión por ese hombre que se había vuelto de piedra. Llegó la hora del parto.
Nos preparamos para irnos al hospital. La cesárea sería a las 3 de la tarde. Entonces lo noté diferente. Ya no era el hombre distante e indiferente, sino que estaba nervioso, ansioso por dejarme en el hospital. La bebé nació sin complicaciones. Él nos vio a las 2 y se fue apresuradamente para la casa. Durante los días de visita hacía lo mismo, unos minutos y se iba. Todos sus desprecios y desplantes quedaban grabados en mi mente, imaginando que se iría a encontrar con su amante. En medio de aquella soledad aplastante que me provocaban sus desprecios, me torturaba pensando: ¿qué pecado he cometido para merecer esto? Es el hombre que más he amado en la vida. Recordaba los nacimientos de mis 2 primeras hijas, en los que también había estado sola, golpeada, humillada. La primera, que siempre estaba enojada conmigo. La segunda, la que había regalado para asegurarle un mejor futuro sin que ella lo supiera, a la que lloraba por su eterna ausencia. Después de todo, ahora tenía un padre para mis hijas y éste había estado presente en sus vidas, pero como si no lo estuviera, pues él vivía fuera de nuestro entorno. Más me habría valido que hubiese estado al otro lado del mundo. La depresión posparto se apoderó de mí. Mis amigos se hacían presente en los días que estuve en recuperación, no así mi esposo, lo que me sumergía en un mar de llanto que se prolongó al llegar a mi casa. Me sentía trasminada por ese dolor que se había colado en todas partes. Todo era de color gris y lluvia, mucha lluvia. Realmente no importaba si él estaba o no. Yo sentía su ausencia y su desamor. Una cree que se va a morir de amor cuando se está enamorada, pero no se muere. Mi juventud y el amor a mis hijas me dieron fuerzas para recuperarme en medio de aquel infierno de abandono y desafecto. Sentía que me ahogaba en aquellas paredes por sus acosos y desprecios. Deseaba regresar a trabajar lo más pronto posible, por lo menos en el trabajo podría distraerme. A los 2 meses le llamé a mi jefe. Mi patrón solo me pidió el alta del doctor para regresar a mi trabajo. Esta noticia le dio mucho gusto a Tony y nos pusimos de acuerdo en los horarios para organizarnos en el cuidado de las niñas. Su alegría me pareció rara, pero no le di importancia. Me dije: quizá ya se le esté pasando el mal tiempo. Quizá ya dejó a la fulana con la que andaba y quiere que todo vuelva a estar bien entre nosotros. Con ese buen augurio me dispuse a volver con todas mis fuerzas a mi antigua historia de amor. Todas las señales de que algo turbio pasaba en mi hogar, dulce hogar, estaban claras, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y yo atribuía su mal humor e indiferencia a la carga que había estado llevando con los gastos de la casa. Así que, sin mayores problemas, lo vi alejarse feliz a su trabajo el día en que yo regresaba a mi empleo. El día antes de presentarme a trabajar, necesitaba ir a comprar suficiente despensa para que las niñas tuvieran todo lo necesario. Mi turno era de 4 días a la semana, supervisando. Esto equivalía
a que sobrepasaba siempre las 8 horas de trabajo y entre los dos nos arreglábamos para acoplar los tiempos y cuidar a las niñas para no pagar niñera. Así que mientras él trabajaba, yo descansaba, y mientras yo trabajaba, él descansaba. Seguía ilusionada con mis planes. Llevé a las niñas a la tienda y les platicaba cariñosamente que tenía que regresar a trabajar. Pero fui interrumpida bruscamente por mi hija mediana a gritos. «Por favor, no te vayas. Mi papá se encierra con mi hermana en el cuarto por mucho tiempo y no me abren la puerta. A mí me da mucho miedo». Se soltó llorando a gritos y temblando de miedo, rogándome que por favor no lo hiciera. Yo me asusté mucho al escucharla llorar y gritar de esa manera. Enterarme de esto fue como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Me quedé muda. Los oídos me zumbaban como si estuviera dentro de un nido de abejas. Muy asustada, lloraba a gritos en plena calle. No atinaba a creer lo que estaba pasando en mi casa con mi niña de 11 años. No creía lo que estaba escuchando. El camino de regreso a la casa se me hizo eterno. Era la peor de las traiciones. Aquello era una aberración. Y yo que lo amaba tanto, ahora quería matar al muy mal nacido. Dentro de mí se revolvían sentimientos encontrados. No sé de dónde sacaba valor para seguir viviendo. Era la peor de las ofensas que una mujer puede recibir de parte del hombre que ama. Era de lo más sucio y ruin. Tony no tenía corazón ni sentimientos. Lo que pasaba en mi hogar era un infierno para mis hijas y yo ni cuenta me daba. Qué estúpida había sido. No sé cómo es que seguía viva. Enterarme de esto me hacía llorar sangre. No supe cómo regresé a la casa junto con mis hijas. Llorando le supliqué a mi hija mayor me dijera la verdad, pero lo negó todo. Lo intenté enojada, calmada, de 1000 modos, y ella siempre lo negó. Quizás lo hacía porque me veía deshecha, pero algo dentro de mí me decía que todo era cierto, así que la dejé en paz. De rodillas le pregunté a Dios, ¿por qué tantas traiciones en mi vida? ¿Por qué tanto dolor? ¿Merezco ser castigada? ¿Por qué tengo que pagarlo con mis hijas? Ahí estaba yo, desgarrada por dentro. La historia se repetía. Yo conocía aquel dolor. Prefería 1000 veces que me hubiera pasado una vez más a mí y no a mi niña. ¿Por qué tiene que repetirse esa monstruosidad? Yo conocía el dolor del alma en todas sus facetas. También el dolor físico, pero este dolor, esta puñalada, era superior a todos. Hincada frente al Cristo sangrante, le gritaba, ¿por qué así? ¿Por qué así? No recuerdo cuánto tiempo estuve llorando y renegando. Ni siquiera escuché el llanto de mi bebé. No supe cómo me fui calmando. Mis hijas reclamaban mi atención. El ser humano nunca sabe de qué manera puede salir de situaciones tan desastrosas hasta que está en ellas. Me obligué a seguir. Empecé a atender a las niñas.
Las lágrimas seguían saliendo de mí como una fuente, pero ahora eran silenciosas. Recordé cuando mi madre me golpeaba y me dio risa. Prefería 1000 veces seguir llorando por algo tan insignificante comparado con lo que ahora provocaba mi dolor y mis lágrimas. Era un autómata, moviéndome con maestría en los quehaceres de la casa y atendiendo a las niñas. Por dentro mantenía una plática con Dios. Dios mío, dame inteligencia y sabiduría para enfrentar esta situación. Si el crimen que se cometió en mi persona cuando apenas era una niña no recibió castigo, ahora este delito no quedará impune. De eso estaba segura. Así tuviera que mover cielo y tierra. El amor que antes le tenía a Tony se había transformado en odio. Ya había tomado una decisión, pero ahora tenía mucho miedo enfrentarlo. Así que calmé a las niñas y las mandé a dormir, asegurándoles que de aquí en adelante ya no volvería a repetirse nada de eso, y para que él no sospechara de que estaba enterada de todo, me maquillé un poco para aparentar normalidad. Él no tardaría en llegar. Me metí entre las cobijas, seguía mi plática con Dios y mi amado hermano Jesús. Les pedía toda su ayuda, que me dieran fuerza, valor, que no me soltaran de su mano, que me dieran sabiduría para poder vencer a este demonio que tenía metido en mi casa. Esa alimaña que me había fallado como esposo, como padre, como todo. Solo con su amor y misericordia sabría qué hacer. Lo vi llegar y tuve que tragarme todos los insultos que quería escupirle a la cara. Pero algo por dentro me detuvo y no dije nada. Me comporté lo más normal que pude para no levantar sospechas, mientras que en mis adentros decía: este hijo de perra tiene que ir preso. Tengo que reunir pruebas para hundirlo en la cárcel. Este desgraciado enfermo mental que no conoce el respeto ni códigos morales tiene que pagar con cárcel. Reunir las pruebas fue lo más doloroso que haya tenido que hacer en mi vida. Mi hija seguía empeñada en negar todo y él no tenía que sospechar nada. Llevé a la nena al doctor, hice las cosas lo más sigilosa que pude. Por las noches lloraba en silencio. Era imposible ocultar y yo no paraba de llorar, pero tenía el pretexto perfecto. Tengo depresión posparto. Es algo normal. No te preocupes. Pronto se me pasará, le dije. Por fin mi hija habló. Escucharla me rompió el corazón. Tuve que conversar con ella de mujer a mujer, decirle lo que me había pasado cuando niña y marcarle las diferencias de edades, lo que era normal y lo que no, y que ese tipo de hombres deberían estar presos o irían dañando más niñas por donde vayan. Ese día lloré por ella, por mí y por todos esos niños que han sufrido este tipo de abuso. Regresamos las dos a la casa. Ahí estaba mi madre. No sé por qué, pero ella no podía enterarse de nada, así que toda llorosa me metí a bañar.
Prendí la radio a todo volumen para evitar que escuchara mis gritos de dolor. El agua escurría por mi cuerpo. Más de la mitad del agua eran mis lágrimas. Yo quería deshacerme ahí mismo y no seguir viva. Quería que la coladera me tragara. Recordaba cuando me atacaron a mí, que casi estuve a punto de morir y que nadie hizo nada. Después me veía siendo golpeada una y otra vez por mi madre. ¡Cuánta injusticia, mi Dios! Después de llorar, salí más calmada. Mi madre ya se había ido. Me dio gusto. No quería hablar con ella y tampoco quería que se enterara. Llamé a Tony a su trabajo para asegurarme de que no había escapado. Toda llena de nervios, llorando, acomodé las niñas a dormir y con la bebé en los brazos que no paraba de llorar, me dispuse a esperarlo. Qué triste final para mi matrimonio de 5 años. Al fin apareció y yo no aguantaba más. Exploté y con el teléfono en mano marqué al 911. Me di el gusto de ver cómo se le transformaba la cara por el miedo al decirle: sé todo lo que has hecho con mi hija. Lo negó, pero lo rebatí con el parte médico. Lo maldije, lo abofeteé, mientras la telefonista me escuchaba y enviaban a la policía, la que llegó de inmediato. Se lo llevaron arrestado. Al verlo salir, atado de manos, sentía que al fin podía descansar. Me sentí como un globo sin gas. Había estado viviendo a presión todos estos días. Al fin, el paso más fuerte acababa de darse. A mis ojos acudieron lágrimas de descanso y tranquilidad, aunque aún faltaba mucho por hacer. Me sentí como si hubiera despertado de una pesadilla. Hasta el día de hoy me pregunto, ¿cómo fue que tuve las fuerzas y el valor para reunir las pruebas sin soltarle unas cuantas mentadas de madre, por lo menos? La situación no terminó ahí. Aún tenía que reunir otras pruebas para asegurarme de que le esperaran muchos años de presidio. Fue condenado a 12 años de cárcel, pero con nada se puede reparar el daño causado. Da gusto detener a este tipo de fulanos para que nos sigan abusando de inocentes. Han transcurrido ya más de 12 años y los recuerdos aún duelen. Todo ese tiempo Dios y mi amado Jesucristo me estuvieron ayudando siempre. Me duele en el alma no haber podido proteger a mis hijas como es debido. Ese dolor me lo llevaré a la tumba. Les pido perdón todos los días de mi vida. Quiero que sepan que las amo con todo mi corazón y que después de todo aquello aprendí a cuidarlas mejor. Doy gracias al cielo por darme sabiduría y entereza para poder sacar adelante a mis hijas y porque a través de tanto sufrimiento ha hecho de mí una mujer segura y feliz. Palabras de Dios para usted. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Salmo 36, versículo 9.